Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero hayan pasado un feliz Día de la Madre. ¿Sí? Si hay hecho más relevante, importante a destacar, yo por lo menos no lo encuentro. Así que hoy tenemos el placer de reencontrarnos en el espacio del Spot Laboral con nuestra ya frecuentada, o con la frecuentada presencia de Marcelo Aquino, que siempre nos ilustra con novedades laborales. A veces nos asusta un poco también, pero la idea es ilustrarnos y llevarnos adelante con este difícil tema de la actualización laboral. Y hoy también vamos a tener el honor de contar con Gerardo y con Diana, Gerardo Soula y Diana Zamora, que nos van a enriquecer con su comentario respecto del trabajo, un trabajo muy importante que están haciendo para la capacitación, para el ordenamiento y para la potenciación de un segmento tan importante de la economía como hoy importa las ONG. Así que muy agradecido Gerardo y muy agradecido Diana por su presencia y por su tiempo para compartir aquí con nosotros. Si les parece bien, entonces le vamos a pasar la palabra a Marcelo. Marcelo, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, un gusto y aparte interesante, estábamos hablando previamente, va a ser muy interesante escucharlos bien a Gerardo y a Diana porque traen algo creo que distinto o por lo menos algo nuevo de lo que uno habitualmente escucha en estos aspectos, digamos, en estas suerte de parte de estos spots. Bueno, primero, yo, digamos, traigo las malas noticias, soy el cartero nada más, no las genero, ¿no? Aclaremos un poco el punto. A ver, eh, no sé por dónde empezar, pero si les parece voy a empezar por lo último, que es la circular esta de la FIP que salió hoy. Es una circular dictada por el administrador general de la FIP, y uno dice, bueno, ¿qué dice distinto en todo esto? Primero, tenemos que aclarar que la AFIP es un órgano descentralizado. Como tal, tiene decisiones y facultades de interpretar la norma tributaria en cuanto a lo que es las facultades para recaudar o verificar deudas en el caso de que se considere de que no se paga el contribuyente debidamente lo que corresponde. Y por ende, como hay procedimientos administrativos internos, tienen lo que se llaman jueces administrativos y por lo tanto las resoluciones internas o dictámenes jurídicos que emiten sus órganos propios, de alguna manera con esta circular lo que tratan es de unificar un criterio que en principio uno podría pensar que está ya unificado. Tenemos jurisprudencia de la Corte que ha modificado estas circulares a lo largo del tiempo. El fallo Negri, donde en su momento se consideró que toda gratificación por egreso estaba exenta de impuesto a las ganancias, sin tope, ese fallo es del año 2014. Los fallos sobre la indemnización por maternidad o por matrimonio, que se pagaba, recordemos que la indemnización por maternidad o por matrimonio es cuando una persona, con motivo de la extinción de su contrato y está dentro del periodo de presunción, tiene derecho a un año de ingresos, 13 sueldos, y entonces en principio se dudaba si esto estaba o no exento de ganancias. En ese sentido hubo fallos y posteriormente a esos fallos la AFIP ha avalado este criterio, se ha adherido porque no tenía otra opción, por supuesto, porque el último intérprete de la norma siempre es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora bien, en diciembre del 17 tenemos una reforma tributaria que contempla que cuando yo desvinculo a una persona que es personal jerárquico o personal ejecutivo, director o dirección o ejecutivo, con determinado nivel de ingreso por encima del salario mínimo vital, toda suma que yo le quiera reconocer por encima de la indemnización por 245 en función de la doctrina del fallo Bisotti de la Corte, esa suma está sujeta a ganancias. Y eso lo dice la ley. Entonces, ¿por qué la circular lo refiere? Porque ya hay fallos, principalmente
del Tribunal Fiscal de la Nación, donde considera que esos valores que se les reconoce a este personal jerárquico no tributan ganancias. ¿Por qué no tributan ganancias? De acuerdo al Tribunal Fiscal de la Nación, principalmente la Sala A, considerando que no deja de ser una gratificación extraordinaria por egreso. Y en los términos del artículo 2 de la Ley de Ganancias, es hecho imponible y está sujeto a ganancias toda suma que genere una permanencia en la fuente y periodicidad en el ingreso. Como pago extraordinario y por única vez, como es un egreso, por supuesto, no tenemos ya permanencia en la fuente, porque se extingue esa relación laboral, y por supuesto tampoco tenemos periodicidad en ese ingreso, se extingue la relación laboral. Cualquiera sea el monto y cualquiera sea la posición del contribuyente, no nos olvidemos que la empresa actúa como agente de retención de las sumas que tiene que pagar ese empleado con motivo del dinero que está recibiendo por su empleador y en este caso con motivo de la extinción del contrato. Pero además hay fallos de este mismo Tribunal de Cuentas Fiscal de la Nación donde dicen que la indemnización sustitutiva de preaviso, el SAC sobre indemnización sustitutiva de preaviso, indemnización por vacaciones no gozadas y SAC sobre vacaciones no gozadas también están exentos de ganancias por el mismo motivo, porque deja de tener una periodicidad de la fuente por las mismas razones que mencioné anteriormente, y que la Corte en el año 2014, al analizar el caso Negri, tomó en cuenta. Entonces, frente a esto, tendríamos esta novedad. Es ahí donde uno puede llegar a interpretar por qué ahora la FIP dicta esta circular, a los efectos de tratar de que no se... claramente hay un sentido fiscal, de que nadie tenga un criterio distinto, aun cuando el Tribunal Fiscal de la Nación opine lo contrario. Si nosotros tenemos una instancia del Tribunal Fiscal de la Nación, hay una instancia de apelación que es la Cámara Nacional Contencioso Administrativa Federal. Y ahí hay una sola sala, que es la sala quinta, que opina contrario al tribunal. Por lo tanto, habría una posibilidad reducida para la FIP de que se considere que tributan ganancias estos conceptos. Entonces, como la presión tributaria cada vez es mayor, hay muchos casos donde se están recurriendo con amparos, se están recurriendo directamente con acciones de repetición, y entonces es ahí donde uno entiende o interpreta por qué esta circular no está diciendo más que lo que dice la norma, y de alguna manera las empresas con esta circular seguramente van a actuar con un criterio conservador como buen agente de retención. Quedará a criterio de cada contribuyente, empleado que se retira, la posibilidad de poder reclamar y repetir contra la AFIP. Me voy del tema de impuestos. Vacunación. Ahora se comienza a vacunar a hijos. La pregunta que se está haciendo es, ¿los padres, trabajadores en relación de dependencia, tienen una licencia con motivo de la vacunación de su hijo? Nosotros en el estudio, desde marzo del año pasado, estamos haciendo un compendio de normativa por los motivos de la emergencia. En el mes los viernes de cada semana hacemos el corte. El viernes de la semana pasada teníamos 368 normativas dictadas desde marzo del año pasado. Entre toda esa maraña de normativas no hay una que establezca que el trabajador padre tiene derecho a una licencia con motivo de la vacunación de su hijo. Lo único que existe es la resolución 92/21 del Ministerio de Trabajo de este año, 21, por el cual se le da licencia con motivo de la vacunación propia al trabajador, no por un familiar. Entonces, si un trabajador quiere o necesita una licencia, como también a los adultos les pasa, digamos, las consecuencias de la vacunación pueden ser neutras o pueden llegar a tener algún tipo de inconvenientes y necesita quizás el menor un determinado cuidado. Nos tendríamos que remitir como normativa
a lo que diga cada convenio colectivo de trabajo. Y, por ejemplo, comercio contempla una licencia por familiar enfermo, que es una licencia sin goce de haberes, en el caso de comercio, o sea, una ausencia justificada. SUTEBA, educadores de la provincia de Buenos Aires, contempla sí hay una licencia paga, en este caso. ¿Qué es lo que están haciendo algunas empresas? No puedo hablar del universo. Están viendo ante cada caso particular, o sea, en función de los horarios de turnos de trabajo que tiene cada trabajador, y en función del perfil del trabajador, porque también hay trabajadores que se están aprovechando, capitalizando la licencia quizás que ellos creen que pueden tener con motivo de que su hijo se tiene que vacunar, y de esa manera faltan al trabajo. Entonces, de esa manera se está restringiendo y se está analizando cada una de las situaciones. ¿Puedo yo exigir, ahora que se está pensando en volver a trabajar en forma presencial, exigir la vacunación para poder trabajar en forma presencial? Lo puedo hacer. Pero la ley no me dice que yo puedo obligar a una persona a vacunarse. No, pero yo puedo establecer que para trabajar presencialmente la persona tiene que estar vacunada. Lo que significa que si la persona no está vacunada, tendría la posibilidad de trabajar en forma remota. Y si no tiene posibilidad de trabajar en forma remota y yo le exijo que esté vacunada, claramente yo le estoy diciendo que se quede en la casa y le sigo pagando el salario a esa persona. O sea, queda a decisión del empleador determinar cómo quiere manejarse en ese sentido. La semana pasada me llegó una consulta que para mí novedosa, porque me hablaba de la fiesta de fin de año. Hay una empresa que va a hacer una fiesta de fin de año y una fiesta presencial de fin de año. Entonces, querían exigir la doble vacunación para poder ingresar a la fiesta. ¿Es exigible? Claramente es exigible. Es el derecho de admisión. Uno determina bajo qué condiciones la persona puede ingresar. Si me permiten hacer un paralelo, es como decirle, te invito a determinada fiesta y es de riguroso sport, como se decía antes, ahora ya no se dice este tipo de cosas, pero de alguna manera se establecían las condiciones. Y yo soy el anfitrión y yo fijo las condiciones bajo las cuales se tiene que establecer. Y tranquilamente se puede hacer, como también exigir un hisopado previo, etcétera, etcétera. Esas son algunas de las disposiciones. Por lo tanto, hasta hoy no hay normativa alguna que establezca la obligatoriedad de vacunarse para poder ingresar a trabajar. Y recuerdo algo, ¿puedo pedir una declaración jurada a la persona diciéndole si está vacunado o no está vacunado? Sí. ¿Le puedo preguntar por qué motivo no se vacunó? No. ¿Por qué? Porque está la ley de datos personales, de sensibilidad de datos personales. Como la vacunación es voluntaria, yo no puedo exigirle a la persona que me indique cuál es la razón por la cual esa persona decidió no vacunarse. Muy bien. Y por último, quiero hablar sobre el tema de las suspensiones. El año pasado hemos acordado muchas empresas suspensiones con motivo de la situación de pandemia. Hemos acordado el pago de una suma no remunerativa durante ese tiempo. ¿Y qué pasa con las CRT? Y esto vuelvo porque yo lo he hablado ya en estos spots. La CRT, de alguna manera, la base de cálculo para pagar la alícuota de la RT es las remuneraciones de los trabajadores, un coeficiente y un valor fijo por cada trabajador. Y la ley, en su momento, se modificó y estableció también, se tiene que pagar como base de cálculo sobre las sumas no remunerativas. La ley dice, sobre las sumas no remunerativas pagadas mensualmente. El sentido de la norma en ese caso era con motivo de que los acuerdos salariales paritarias se firmaban asignaciones no remunerativas con motivo de la contraprestación. La persona trabajaba y cobraba salario con cargos sociales y cobraba una compensación o una suma no remunerativa, porque así lo acordaban las partes en el convenio colectivo de trabajo, a tal punto que si el trabajador trabajaba en forma o jornada reducida, esa suma la cobraba en forma proporcional. Y sobre esa suma cobraba vacaciones y cobraba el aguinaldo. Era salario, pero no era salario, al solo efecto de evitar pagar las cargas sociales, principalmente el sistema de jubilaciones y pensiones. Pero como el sistema de prestaciones de riesgo del trabajo pagaba después las licencias de las personas incapacitadas sobre las sumas que debía haber cobrado y en función del último año
en función del promedio que le corresponde liquidar en función de lo que estuvo generando, devengando, si no tomamos en cuenta las sumas no remunerativas, la persona accidental cobraba de menos. De ahí viene el sentido de tomar en cuenta esta base de cálculo. En cambio, si estamos con una suspensión de personal, no hay prestación de tareas. Si no hay prestación de tareas, las contingencias derivadas de lo que es el sistema de cobertura de riesgo de trabajo caen por sí mismos. No tenemos accidente ni timbre, no tenemos accidente de trabajo. Enfermedad, accidente, salvo que digamos que podemos llegar a tener una persona que está trabajando en forma remota, no estaría suspendida en ese caso. En ese caso no pagaríamos una prestación en los términos de la suspensión por el 223 bis. Por lo tanto, muchas empresas no han tomado la suma no remunerativa como base de cálculo para pagar las alícuotas, y de hecho se han pagado muy poco en este caso. Las CRT han reclamado. ¿Cuál es el criterio de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo? Ninguno. Hasta ahora la Superintendencia no ha contestado las consultas que se han formulado, y la información que uno maneja es que la Superintendencia espera que haya un acuerdo entre la CRT y cada una de las empresas afiliadas, porque entienden que es una situación difícil de poder resolver en forma genérica. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Marcelo, como siempre, muy claro los conceptos. Así que, si les parece bien, yo les paso el micrófono a ustedes, Gerardo, Diana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariano. Muchísimas gracias por permitirnos darnos este espacio para compartir lo que hace Aportes con la comunidad de recursos humanos, porque digamos que el eje de nuestra misión es acercar talento profesional al sector social. Y las áreas de recursos humanos pueden tener un rol clave en que eso sea exitoso. Así que para nosotros es muy importante esta presentación y compartir con ustedes lo que hacemos. Así que bueno, empiezo cortito para después dejarle lugar a Gerardo. Aportes es una organización que surgió hace aproximadamente 15 años a través de la inquietud de 6 profesionales que, como les decía, veían que había un potencial importante en esto de acercar talentos profesionales al sector social, y comenzaron en ese momento con un grupo de amigos que estaban trabajando en empresas o dejando ya su actividad más frenética laboral, y comenzaron a asistir a organizaciones sociales en temas de gestión. El eje de Aportes, como su nombre lo indica, es aportes de gestión para el tercer sector, es la gestión y acercar profesionales al sector social. Ahora uno muchas veces se pregunta, bueno, ¿qué similitudes hay entre lo que hacemos en las empresas y el sector social? Y la buena noticia es que es mucho más parecido de lo que uno se imagina. Cuando hablamos de acercar consultoría en temas de gestión, estamos hablando de que las organizaciones sociales también necesitan, por ejemplo, tener un plan estratégico a más largo o a más corto plazo. Por ejemplo, el año pasado muchísimas organizaciones sociales tuvieron que reinventarse a raíz de la cuarentena. En general, las poblaciones destinatarias de las organizaciones sociales son poblaciones que requieren asistencia presencial, con lo cual la cuarentena fue un hito en su vida y necesitaron repensarse para ver cómo seguir llegando a sus destinatarios en esas circunstancias, y ahí es donde los profesionales de Aportes pudieron ayudarlas, ¿no? Entonces, partiendo de la gestión estratégica, también las organizaciones sociales necesitan tener un plan operativo, necesitan funcionar con un presupuesto, necesitan tener un flujo de caja, necesitan administrar sus recursos, ya sea voluntarios o rentados. Por supuesto, el tema de comunicaciones, que hoy es clave en cualquier industria, lo es también en el sector social. Y entonces ahí tenemos el nicho que nos permite acercarnos a las organizaciones sociales y llevarles todo el talento profesional de voluntarios que tienen un tiempo, algún espacio en su vida profesional para llegar a las organizaciones sociales, algo que también se facilitó mucho con la virtualidad, ¿no? Antes estábamos como más circunscriptos a lo que es Ciudad de Buenos Aires y con
las asistencias, por ejemplo, usualmente en un proyecto se mantienen reuniones semanales con la organización, eran presenciales. Bueno, con la virtualidad pasaron todas a ser virtuales, y eso abrió toda la posibilidad de llegar al interior, ¿no? Y no solo se reflejó en las organizaciones a las que pudimos llegar, sino los voluntarios que se pudieron sumar, ¿no? De hecho, Gerardo, por ejemplo, gran parte de su vida anual está fuera del país, y sigue colaborando como voluntario en Aportes. Con lo cual eso abrió todo un espectro de posibilidades para llegar, y también aumentó las demandas hacia Aportes, y aumentó la necesidad de sumar voluntarios, y es eso también por lo que estamos hoy acá. ¿Cómo los ayudamos? Yo hablé de consultoría en gestión. Lo que hace Aportes básicamente es tratar de acercar consultoría en estos temas que mencionábamos, y lo que no hace Aportes es la tarea del día a día de la organización. Por ejemplo, Aportes puede ayudar a una organización a ver su estructura salarial, yendo a temas de recursos humanos, o a ver el diseño de su organización. Lo que no hace Aportes es liquidar los sueldos, ¿sí? Aportes puede ayudar a diseñar el área de administración, o diseñar cómo llevar adelante el presupuesto, pero Aportes no hace el balance de la organización, ¿sí? Y el mundo social es muy variado, no solo en sus causas, sino en los tamaños de organizaciones, y las necesidades de las organizaciones tienen esa variedad también. Entonces, cuando una organización nos convoca porque necesita soporte en algún área, puede ser que este soporte vaya desde una charla telefónica de 1 hora, 2 o 3 reuniones, o un proyecto que dure 3 o 4 meses. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto de estrategia, es posible que ese proyecto dure 3 o 4 meses, o algunos meses más, dependiendo del tamaño de la organización. Ahora, si es, como les decía, por ejemplo, revisar la estructura salarial, posiblemente sean 2 o 3 reuniones, dependiendo del tamaño de la organización. Esta diversidad de requerimientos también nos ayuda a que se puedan sumar voluntarios con distintos grados de posible dedicación. Si yo tengo algunas horitas cada 2 semanas, puedo elegir participar en proyectos que no me demanden más que eso, y puedo hacerlo vía Zoom, por ejemplo, ¿no? Ahora, si también quiero comprometerme más con alguna causa, en un proyecto más largo, incluso ir presencial a la organización, también puedo hacerlo, ¿no? Entonces esto posibilita o habilita que quienes tengan inquietudes de acercarse al mundo social lo puedan hacer de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, ¿sí? ¿Cómo sucede un proyecto? Usualmente se acerca a una organización con un tema, hay un grupo de voluntarios dentro de Aportes que tienen algo más de tiempo, entonces ayudan a organizar los proyectos. Estos voluntarios se reúnen con la organización para tratar de afinar un poquito cuál es la necesidad. Luego buscan en la base de voluntarios de Aportes los voluntarios que tengan mejor perfil para esa necesidad, y se asignan los voluntarios a trabajar con la organización. Eso es básicamente así, muy general cómo trabajamos. Además ayudamos también con talleres. En general los talleres tratamos de que no sean tipo webinarios, sino que sean con acompañamiento, es decir, damos por ejemplo un taller de cómo llevar adelante proyectos, o cómo formular un proyecto, y se asignan tutores a las organizaciones que participan, para que las sigan acompañando hasta que finalicen con el diseño de su proyecto, ¿sí? Es decir, el acompañamiento para nosotros es vital. No es solo ir y decir, el proyecto lo podés diseñar así, sino ayudar a la organización a que el tema suceda, que la cosa suceda. Es un rol muy, muy importante en el voluntario de Aportes. Y por último, ¿a qué organizaciones ayudamos? Bueno, Aportes ayuda a todo tipo de organización que sea sin fines de lucro, ¿sí? Con algunas restricciones. No ayudamos a organizaciones en su faz política, es decir, si es una organización que fue creada con algún fin para difundir alguna ideología política, no podemos ayudar a ese tipo de organizaciones. Después, con respecto a las organizaciones religiosas, no podemos ayudarlas en la faz de difundir la religión, pero la mayor parte de las organizaciones religiosas tienen temas de acción social, por ejemplo, comedores o
asistencia escolar, y Aportes sí los ayuda en esa parte de su acción social. Y finalmente, no podemos ayudar a organizaciones que solo den servicios a sus afiliados. No podemos ayudar clubes y no podemos ayudar sindicatos, por ejemplo, ¿no? Después, salvo eso, ayudamos a todo el espectro de causas. Podemos, si alguien decide participar en Aportes, va a poder ayudar, por ejemplo, a organizaciones pequeñas que sean espacios comunitarios en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, por ejemplo, estamos ayudando a 4 espacios de este tipo. Son espacios creados generalmente por una madre de familia que abre su casa para ayudar con alguna merienda a sus vecinos, o para que sus hijos y los amigos de sus hijos no estén en la calle, y genera estos espacios que terminan, como decía, dando algo de asistencia alimentaria, algo de ayuda escolar, charlas de violencia de género, etc. Ayudamos en esos espacios, que uno podría a veces juzgar como pequeños, pero hacen una tarea impresionante en sostener el tejido social, especialmente cuando hablamos de crisis. Y también ayudamos a organizaciones de las que podríamos decir grandes. Por ejemplo, estamos ayudando ahora a una organización que es muy conocida, que se ocupa de temas de nutrición, y tiene cerca de 80 lugares en el país, en distintas provincias, en las cuales tratan estos temas de nutrición y siguen a los niños y a sus madres con los temas de nutrición. Es decir, en Aportes, un voluntario tiene la posibilidad de participar con organizaciones grandes, o también acercarse a organizaciones pequeñas que están luchando, digamos, con la realidad en el territorio. Así que, bueno, creo que cubrí todos mis puntos, y ahora lo invito a Gerardo que nos cuente el tema de voluntariado, que es clave en esta charla con toda la comunidad de recursos humanos. Bueno, muchas gracias, Diana Zamora, y quería simplemente comentar que Diana es la vicepresidenta de Aportes, y pone mucha garra y mucha energía a nuestra organización. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué agradecemos especialmente a Adri y a la comunidad de recursos humanos darnos esta oportunidad de poder compartir lo que estamos haciendo desde Aporte? Es porque cuando yo le hablo de ciertas magnitudes como 400 proyectos de mejora, o 10.000 horas de consultoría, o proyectos que hemos desarrollado en 160 organizaciones, 540 asistentes en más de 210 organizaciones en programas y talleres que hemos realizado a lo largo de estos últimos tiempos, 1.800 sesiones de trabajo. Hay una altísima demanda por parte de las organizaciones del tercer sector para tener apoyo, para funcionar mejor, para gestionar mejor. Muchas veces nos encontramos que estas organizaciones tienen recursos, a veces muy limitados, y tienen gente con muchísima voluntad, pero claro, a medida que avanzan, van creciendo y van necesitando tener gestión, y eso es de lo que se trata. Nosotros, a través de Aportes, podemos darles esas herramientas que lo permiten gestionar mejor, y sobre todo ser sustentables, que es lo que, en definitiva, marca un poco el éxito de las organizaciones. ¿Por qué recursos humanos? En primer lugar, porque una gran parte de la demanda que tenemos para nuestros proyectos provienen de esa faz, de la faz de recursos humanos. Cómo organizar sus recursos, cómo determinar las tareas, cómo ser más eficientes, cómo impactar mejor en sus beneficiarios, cómo manejar relación con la comisión directiva, cómo armar un proyecto, cómo vender ese proyecto cuando a veces se necesita convencer a la organización o a las personas que nos dan los fondos para hacer esos proyectos, cómo convencerlos a través de un proyecto bien diseñado. Todas esas herramientas las hacemos, apoyamos a las organizaciones para que puedan ser eficaces en ese sentido. Y recursos humanos lo pensamos desde dos perspectivas. Desde una perspectiva más personal, necesitamos y convocamos a los profesionales de recursos humanos que tengan cierta experiencia. Nosotros siempre hablamos de una experiencia de 8 a 10 años, pero cualquier profesional puede traer algo que pueda ayudarnos a generar ese impacto que le estamos hablando. Desde el punto de vista personal, y aquí voy a poner un poco mi propia experiencia, ¿no? Cuando uno va llegando, digamos, a
a un punto en su carrera dice, bueno, ¿qué hago con todos esos conocimientos que fue acumulando a lo largo de mi vida? Y toda esa experiencia. Y cuando ya uno dice, bueno, ¿dónde más, además de las corporaciones, además de la empresa donde trabajo, además de la organización de trabajo, dónde más puedo volcar todos esos conocimientos y todas esas experiencias que hemos acumulado a lo largo de los años? Y este es un lugar muy lindo donde poder hacerlo, porque nos permite traer toda esa experiencia y volcarla a las organizaciones que tanto lo necesitan. Entonces, para los profesionales de recursos humanos es una oportunidad muy linda y muy reconfortante el poder ser parte de una organización como Aportes, que ayuda a tantas organizaciones del tercer sector. Pero por otro lado, también pensamos que para aquellos profesionales de recursos humanos que trabajan en organizaciones, muchas veces el desafío de esas grandes empresas o organizaciones donde trabajan es cómo podemos ayudar a la comunidad a las cuales servimos, no solamente brindando dinero o productos, sino también involucrando a nuestra gente para que pueda tener un impacto en la comunidad. Y Aportes puede ser un canal, una vía, en donde nosotros podemos ayudar a esas organizaciones a canalizar el tiempo y la energía que tienen sus empleados para apoyar al tercer sector y a impactar en sus comunidades. Por eso hacemos esta convocatoria, y para nosotros es muy importante llegar a recursos humanos, porque en definitiva sabemos que ya sea a nivel individual o ya sea a nivel de su rol dentro de las organizaciones, podemos ayudar a canalizar esas expectativas de tener un impacto dentro de la comunidad. Así que bueno, convocamos a todos los colegas de recursos humanos a acercarse a Aportes. Ahí les dejamos nuestra web, que es www.aportesdegestión.org.ar, en donde pueden conectarse con nosotros. Asimismo, tanto Diana como yo, que venimos del mundo también de recursos humanos, estamos a disposición. Y por supuesto, todas las preguntas que ustedes tengan, estaríamos más que encantados de poder contestarlas ahora durante el resto de la entrevista o luego de la entrevista también. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Diana, Gerardo. La verdad que enriquece escucharlos y da mucha satisfacción saber que hay mucha gente que está involucrada en el trabajo en el tercer sector. Creo que en Argentina y en el mundo, ¿no?, se ha manifestado como un lugar dinámico, ¿sí?, que requiere de mucha experticia. A veces no tienen recursos, pero no tienen el volumen de conocimientos o experiencia suficiente como para poder llevar adelante algunos objetivos muy nobles o algunas cuestiones que tienen que ver con el proyecto. Ahí mi pregunta, si me tomo el atrevimiento de ser el primero en preguntarles, es en la parte, el profesional de capital humano, de recursos humanos que pueda trabajar con ustedes o sienta la voluntad de hacerlo, también va a participar o tiene oportunidad de participar en este diseño en las organizaciones de su estrategia, de su pipeline de proyectos. Pues me parece que es súper atractivo, no solo para nosotros que peinamos algunas canitas, más de vida, pero es muy bueno como campo de experimentación para los propios hombres y mujeres de recursos humanos que están haciendo experiencia, ¿no? Absolutamente. Y bueno, yo toda mi vida, digamos, prácticamente toda mi vida, dediqué mi energía y mi tiempo a la función de recursos humanos. Y es increíble cómo ahora puedo aplicar muchas de esas cosas que aprendí en las organizaciones empresarias, también en el ámbito de las organizaciones del tercer sector. Obviamente es una cuestión de escala, pero los problemas, las necesidades son las mismas. Y creo, me parece que para quienes amamos la profesión, para quienes realmente hemos hecho de recursos humanos un proyecto profesional y muchas veces de vida,
es una salida hermosa. Tanto para gente que está, digamos, en plena carrera laboral, como para aquellos que también están en este momento pensando en el día después. Nosotros tenemos las puertas abiertas y los brazos abiertos para todos. Hay mucha gente joven que se nos está incorporando a la organización, y a veces los desafíos como este de la pandemia también trae oportunidades. Nosotros empezamos a hacer muchas cosas a nivel virtual y estamos teniendo un impacto igual o mejor al que teníamos anteriormente. Seguimos visitando las organizaciones con los debidos protocolos, pero también estamos haciendo muchísimo trabajo a nivel virtual, y eso es importante porque, claro, quienes trabajamos de 8 a 18, mucho tiempo disponible no tenemos. Bueno, pero a veces tenemos breaks, o tenemos momentos, o tenemos tiempos dentro del día, donde la virtualidad también nos permite poder colaborar. Proyectos de distinta índole, los que pueden tener que ver con cómo organizo mis recursos, cómo organizo mis tareas, cómo defino los salarios, cómo evalúo a la gente que trabaja dentro de las organizaciones, cómo los motivo, cómo logro un mayor compromiso, cómo logro reconocimiento. Desde lo muy básico hasta lo más complejo, porque las organizaciones del tercer sector tienen distinto grado de madurez. Tenemos organizaciones muy pequeñas en donde es una casa que provee desayunos o comidas al barrio donde está insertado, hasta grandes organizaciones con impacto nacional y algunas internacional. Todo eso requiere distintos tipos de intervenciones, de acompañamientos, y tenemos recursos como para poder ayudar en toda esta diferente clase de organizaciones que nos pueden requerir. Lo único que pedimos, digamos, como principio, es que nuestro nivel de compromiso y nuestro nivel de trabajo sea el mismo que ponemos cuando trabajamos para una empresa y recibimos un salario. En este caso no recibimos un salario, recibimos otro tipo de gratificaciones, pero la energía, la dedicación, el profesionalismo, la seriedad es la misma que si estuviésemos trabajando para una empresa con un salario. Y eso creo que nos hace ser muy comprometidos y muy efectivos. Más allá de eso, además, es el intercambio. Por ejemplo, ahora uno de los proyectos que estamos trabajando con Diana es de crear una comunidad de especialistas de recursos humanos dentro de Aportes, para poder enriquecernos, para poder ver tendencias, para poder analizar esas tendencias, cómo pueden llegar a impactar positivamente las organizaciones a las cuales acompañamos, para continuar armando estos talleres que nos permiten llegar a muchísimas organizaciones en temas tan, digamos, tan focalizados como puede ser sumando nuevos colaboradores a las ONG, hasta aquellos que se focalicen en diseñar una estrategia para la organización o diseñar un plan operativo para la organización. Entonces, espacio, tenemos muchísimo espacio para que estas personas que quieran acompañarnos lo hagan, y lo hagan en forma efectiva, y en un entorno donde la gente realmente está súper bien conectada, el ambiente nuestro de trabajo está súper bien fortalecido, hay mucho intercambio, nos divertimos mucho trabajando, y vemos que estamos de alguna manera teniendo ese impacto que deseamos en las organizaciones. Muy bien, yo creo que en ese trabajo, además de compartir conocimientos, se aprende, que es lo más, si querés, lo más rico, y además uno tiene una satisfacción de orden personal muy grande en todo lo que es un voluntariado, pero el aprendizaje no es menor. Una consulta que quería hacer, o más que una consulta, es hacer un poquito más de hincapié, no sé si Diana o Gerardo, en cómo conecta la tarea de Aportes con el propósito de las organizaciones que tienen actividad vinculada con los stakeholders regionales, locales, cómo incide esa tarea orientada de una organización, ¿sí?,
hacia este tercer sector? ¿Cómo se involucra en ese propósito de la organización? Si podrían darle una pequeña vuelta más. Bueno, la filosofía inicial incluso de los fundadores es que cualquier organización que mejore su gestión, mejora su impacto, ¿no? O sea, ese es el eje que perseguimos y por el cual estamos acá, ¿no? Y si nosotros logramos acompañar a organizaciones para que mejoren su gestión, estamos convencidos de que esto se va a traducir en una mejora de su impacto. Y esto también entendemos que ya no es un eslogan de unos pocos, sino que está ampliamente difundido. A modo de ejemplo, Aportes implementó o instauró hace unos 6 años un premio para aquellas organizaciones que hayan sumado una innovación en su gestión. Estamos yendo por la 3ª edición de ese premio, y este año está en este momento el jurado participando o definiendo a partir de los finalistas quiénes van a ser los ganadores, y se presentaron 103 organizaciones sociales a la convocatoria, ¿sí? Esto entiendo que habla de que el concepto de que mejorar tu gestión definitivamente aumenta tu impacto, ya es una cuestión clarísima en el sector social, así como lo es en el sector privado, ¿no? No sé, Gerardo, si y complementando, quieres sumar algo más a sí, este concepto. complementando, recuerdo una organización que nosotros acompañamos, una organización que es apadrinada por una firma muy, muy grande a nivel mundial, y tiene organizaciones de apoyo a la comunidad en la mayoría de sus países, y nuestra organización, Aportes del Sector, acompañó a esa organización en aspectos que tienen que ver con el mejoramiento de su gestión, y fue también recibido esas mejoras que luego la dirección de la compañía, que de alguna manera era la que apadrinaba a estas organizaciones en cada uno de estos países, tomó como ejemplo esto que se hacía aquí en Argentina a través también del apoyo de aportes de gestión para implementarlo en otros lugares del mundo. Con lo cual, ahí tenemos un ejemplo muy, 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 muy vívido del impacto que puede gestionar, digamos, aportes a través de sus acompañamientos a las organizaciones. Por otro lado, otro ejemplo que por ahí me gustaría comentar es, hay organizaciones, porque vos hablabas un poco a nivel también, más allá por ahí de las fronteras, hay organizaciones donde es muy importante el relacionamiento de las comisiones directivas, cómo las comisiones directivas funcionan y cómo las comisiones directivas impactan positivamente en las organizaciones a las cuales apoyan. Nosotros tenemos muchos proyectos en donde ayudamos a las organizaciones a mejorar el funcionamiento de sus comisiones directivas, a comunicarse, a definir sus roles, a definir su propósito y su impacto con el resto de su organización. Así que nuestro impacto es a nivel de gestión, pero también es el impacto a nivel del grupo de liderazgo que forman parte de esas organizaciones. Y yendo con esto de las redes de organizaciones y hablando de impacto, no solo trabajamos con organizaciones individuales, sino también con redes de organizaciones. A modo de ejemplo, cuando uno habla de redes de organizaciones, ¿de qué habla, no? Por ejemplo, hay una organización con la que nosotros trabajamos en más de una oportunidad, que durante la pandemia comenzó a armar una red de organizaciones en un partido de la provincia de Buenos Aires, y hoy reúne cerca de 80 organizaciones, que son principalmente estos espacios donde se da alguna merienda o algo o asistencia escolar. Y bueno, como están bien organizados, hicieron su relevamiento de participantes en esta red, y si uno sumaba la columna de destinatarios, esta columna totaliza 16.000 personas. Es posible por ahí que no sean únicas, que alguno esté repetido, pero aún tomando la mitad estamos hablando de una red que llega a 8.000 personas, podríamos decir. Es decir, si logramos ayudar, acompañar, fortalecer esta red, vamos a estar teniendo impacto en 8.000 personas. A veces uno dice, bueno, es una organización pequeña, territorial.
no hay organización que sea pequeña, esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdad. Absolutamente. Otra cosa que quería comentar, que no me quiero olvidar, es, si bien Aportes de Gestión tiene su oficina en Buenos Aires, no es necesario vivir en Buenos Aires para formar parte de Aportes. De hecho, tenemos colaboradores de todos los lugares de la República, incluso del exterior, y la virtualidad, la verdad que para nosotros ha sido un impulsor de nuevas energías, nuevas ideas y nuevas herramientas para ayudar a las organizaciones. Así que si tenemos alguna voluntaria o voluntario que quiera colaborar y no está en Buenos Aires, está en algún lugar del país o de la región o del exterior, va a ser bienvenida o bienvenido para colaborar en lo que sea posible. Bueno, tomamos con mucho agrado la convocatoria. La verdad que, como decía Diana, el trabajo, y vos mismo, el trabajo de redes es muy importante. También nosotros la pandemia nos dio la oportunidad de generar este spot y nos acercó mucho a mucha gente de la comunidad de recursos humanos. Con el trabajo de los abogados, Marcelo es la viva prueba de esto. Hemos hecho nuestro pequeño aporte, seguimos haciendo nuestro aporte a la comunidad, pero creo que la propuesta de ustedes es súper atractiva y súper desafiante, ¿no? Multiplicar el trabajo hacia los lugares donde más se requiere o donde más necesidades se registran. Así que me voy a atribuir el nombre de ADRA para multiplicar esta voz y hacer extensiva la convocatoria tanto a los profesionales que nos están siguiendo hoy como hacia adentro, digamos, al interno de la Comisión de Asuntos Laborales y de ADRA en su conjunto. Marce, hoy no tenés, no dejaste ninguna duda en tu alocución. No, si me permitís, Mariano, a mí me quedó una duda, y se la quería preguntar, si me permitís, a Diana y a Gerardo. ¿Cómo estas pequeñas iniciativas individuales, estas ONG chiquititas, como mencionaba creo que Diana, conocen a Aportes? ¿Cómo se linkea esta gente que empieza con una iniciativa de un merendero y llega hacia ustedes? Bueno, es una tarea ardua, porque para ayudar necesitamos que nos conozcan. Así que bueno, tenemos presencia en las redes, con quienes llegan a nuestra página o se inscriben en nuestros cursos y desean recibir nuestras novedades. Tenemos una lista de mailing, con lo cual también hacemos difusión por mail. También nos apoyamos en otras instituciones y organizaciones que a su vez trabajan con organizaciones, algunas veces estatales. Por ejemplo, CABA tiene un boletín que llega a organizaciones sociales. Hay redes de organizaciones sociales en las cuales también tenemos presencia, pero toda difusión viene bien, porque si no nos conocen no podemos ayudar, así que es básico que nos conozcan, pero es un esfuerzo. Las organizaciones son muchas, hay muchas organizaciones que no están formalizadas, no hay un registro nacional que nuclea todas las organizaciones. Hay algo en el ámbito nacional que en este momento tiene unas 19.000 organizaciones, pero no es tampoco que se pueda hacer difusión hacia esas 19.000, no es que están disponibles como para hacer difusión. Lo que quiero decir es que es un ámbito difícil de rodear, digamos, dimensionar, con lo cual hay mucho trabajo de red social y nos llegan muchas organizaciones por el boca en boca también. 50% aproximadamente de las organizaciones cada año vienen recomendadas por alguna otra organización, o sugerida la consulta por alguna otra organización. Un gran multiplicador, Marcelo, a partir de la pandemia, han sido los talleres que estamos desarrollando, porque la mayoría, no todas las organizaciones que participan en nuestros talleres y programas de fortalecimiento son organizaciones que hayan acudido a nosotros previamente para hacer un proyecto. Entonces, a través de esos programas, donde las organizaciones participan voluntariamente, además de llevarse una herramienta nueva para su organización, un aprendizaje, también es una forma de conocernos y los acompañamos en algunos de estos talleres para hacer en la práctica muchas de las cosas que aprendieron en la teoría y para
darnos a conocer y que sepan que hay una organización como Aportes que va a estar cerca de ellos cuando tengan una necesidad de mejorar la gestión. Así que también estamos haciendo, a través de estos programas de formación y talleres de nuevos conocimientos, estamos acercándonos a más y más organizaciones. Por eso necesitamos muchos más voluntarios y voluntarios para poder dar, digamos, apoyo a todas estas necesidades, que son muchas, dentro de las organizaciones de nuestro país. Sí, quizás está de más decirlo, pero creo que no lo explicitamos en ningún momento. Lo que hace Aportes hacia las organizaciones es absolutamente gratuito, absolutamente gratuito. ¿Sí? Ya sea una llamada o un proyecto de 6 meses con 2 voluntarios asignados, es totalmente gratuito, todo con voluntarios que aplican su profesión al sector social. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Yo incité a la pregunta al final, ¿eh? Tengo una para Marcelo, si estás disponible todavía, Marce. Sí, dale. Tengo un profesional, un colega que nos pregunta si la referencia al 245 para determinar el importe indemnizatorio refiere al cálculo con tope Bisotti o con tope promedio del sindicato de actividad o sin tope, digamos. ¿A qué refiere concreto? Con tope Bisotti. En eso la FIP ya reconoció que era con tope Bisotti. Y una referencia histórica, ¿no? El caso Bisotti es el padre de la actual ministra de Salud, que cuando se va de AMSA le pagan la indemnización que equivalía al 10% de lo que hubiera sido su indemnización, y la Corte lo modifica, cuando previamente, 6 meses antes, se había desestimado un caso contra Sebastián Baronés. Y en ese caso, Carlos Bisotti, que era el padre del actual ministro de Salud, era el viceministro de Salud de Ginés González García. Un dato de color nada más. Sí, para que se acuerden, Martín. Creo que estaba el doctor Arias metido ahí también, ¿no? Un viejo amigo de la casa. Sí, era el abogado de Bisotti. Pero, a ver, más allá de la consulta, me parece que dejar el clima de lo que es la ONG es interesante en este punto. Mariano, discúlpame que me ponga en tu rol, pero dejan muchos temas como para pensar. Food for thought, dicen los americanos acá, y creo que tanto lo que trae Gerardo como Diana, me parece que es algo muy, por lo menos muy movilizador, ¿no? Absolutamente, y bueno, nada, a mí me toca participar, me tocó participar en muchas organizaciones que estaban con un propósito, con una tarea social muy definida. Me parece que esta forma de presentar la colaboración que pueden dar los profesionales a nivel individual o las organizaciones como tales es novedosa, es atractiva, es desafiante. Así que, bueno, como les decía, y Marcelo me recuerda para el cierre, va a ser también un desafío para nosotros desde ADRA difundir su tarea. Lo haremos con alegría y trataremos de seguir sumando fuerzas, voluntades, brazos y neuronas a este propósito. Están reinvitados, les tomamos la palabra, están reinvitados, y no, por supuesto, estamos a disposición, o sea, les enviamos nuestros teléfonos, ya sea a título individual o a título, a nombre de una empresa, si quieren alguna presentación, alguna charla, un WhatsApp, nos llaman. Excelente. En nuestra página web www.aportesdegestión.org.ar pueden encontrar muchísima información acerca de qué hacemos, quiénes son nuestros voluntarios y voluntarios, cuáles son las organizaciones en las cuales hemos trabajado en algunos proyectos. Así que hay muchísima información y por supuesto también un contacto para voluntariado, en donde estaríamos con muchísimo gusto recibiéndolos y bueno, a partir de ahí esperamos poder contar con muchos voluntarios para los muchos proyectos que tenemos en el futuro. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por todo lo que ha sido la presentación. Marcelo, lo mismo. Así que quedamos para un próximo encuentro. Me gustaría
volverlos a invitar para compartir también por ahí algún proyecto en específico que pueda ser interesante de analizar en este espacio. ¿Sí? Por ahí les dejo. Yo me caracterizo por hacer el pedigüeño final, ¿no? El que hace el mangazo final. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Un gusto, Diana, Gerardo. Un gusto. Adiós. Hasta pronto. Gracias, Marcelo. Gracias.